He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, y te damos gracias, Señor, porque nuestra vida, Padre, está escondida en ti, Señor. Dios, nuestra vida, Padre, ha sido comprada con un alto precio, que es tu sangre, Señor. Y el día de hoy, Padre, tan solo queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos escuchar, Señor, eso que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias por estar con nosotros, y gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado platicando acerca del capítulo 9, y hemos estado platicando acerca de, primero, cómo Jesús habló de su muerte. Y entonces estaban todos estos discípulos, y había gente que decía, no, Señor, es que eso está mal, Señor, es que, ¿por qué vas para allá? Y vemos también una transición en los últimos versículos acerca de cómo Jesús enseña de la humildad, acerca de cómo Jesús nos enseña de lo que va a hacer, de lo que hay pendiente. Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hablando de quién es el mayor, o sea, Jesús estaba enseñando aún de humildad. Y entonces vimos la semana pasada, decía, los que querían seguir a Jesús. Y vimos tres ejemplos: el que iba a seguir a Jesús por dinero, el que aún ponía a su propia familia, ponía trabas para ir con Jesús, y aquel que todavía quería vivir en el mundo. Tres tipos de personas, tres tipos de gente de los que quieren seguir a Jesús. El que anda buscando beneficio en Cristo, uno. Dos, el que todavía no tiene a Dios por lo sublime o lo más sublime. Y tres, el que todavía quiere descansar, quiere vivir en el mundo, quiere estar allá. Tres tipos diferentes. Y después de esto vemos capítulo 10 y vemos que Jesús envía a otros hombres, 70 hombres más, y dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Primero, Dios, o Jesús más bien, en este momento está diciéndole a otros hombres, ustedes también van a ir a predicar, no solamente 12, sino también 70 hombres, los cuales vayan, prediquen, hablen del reino de Dios, hablen acerca de las buenas nuevas de salvación. Y entonces dice, los mandó de dos en dos. ¿Por qué creen ustedes que Dios los haya mandado de dos en dos? Dios los mandó de dos en dos para que si uno caía, entonces el otro podía levantarlo. Para que si uno tropezaba, entonces el otro podía ayudarlo. Mira, ponle una división allí a Lucas, y vamos al libro de Eclesiastés, ¿ok? Allí en tu Antiguo Testamento está un libro que se llama Eclesiastés. Está después de Salmos, y luego sigue Proverbios, y luego sigue Eclesiastés. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4. Está busca Salmos primero,
Y luego adelante está Proverbios, y luego adelante de Proverbios está Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí no solamente este versículo es muy recurrido para hablar acerca del matrimonio, para hablar acerca de cómo dos pueden ayudarse, hombre y mujer, cómo pueden ayudarse los dos en contra de las acechanzas del enemigo, en contra inclusive de los enemigos, de la gente que quiere estar en contra de ellos. Y dice: mejor son dos que uno. Pero hablando de lo que Jesús dice aquí en Lucas capítulo 10, y dice: los voy a mandar de dos en dos. Bueno, no era un matrimonio. Sin embargo, sirve este ejemplo para decirnos que no podemos ir solos. No tenemos que ir solos. Siempre es necesario que vaya alguien contigo. Siempre es necesario que alguien esté al pendiente de ti. Y tú también al pendiente de él o de ella. Y entonces, esto es algo que tenemos que entender. Hablando de matrimonio, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2 dice: y entonces le haré ayuda idónea. Pero, ¿qué pasa con aquellos que son solteros, no? Bueno, también podemos ir de dos en dos. No necesariamente tiene que ser una pareja, tiene que ser un hombre, una mujer. Una mujer que está soltera puede buscar a una amiga. Un hombre que esté soltero puede buscar a un amigo también. Amigo. Y entonces, este amigo o esta amiga, tenemos que buscar a alguien con quien que tenga temor de Dios. A eso quiero llegar. Alguien que nos hable de Jesús, alguien que nos lleve a Cristo. Si tú vas a buscar un amigo, no te busques un amigo que te invite a las caguamas. Busca un amigo que te invite a la iglesia. Busca un amigo que te invite a leer la palabra. Tal vez en algún momento lo que un amigo o una amiga te diga no te va a gustar. O tal vez en ese momento vas a sentir que no es para ti, o tal vez lo puedes rechazar, o tal vez va a ser muy difícil. Pero sin embargo, Dios puede usar a nuestros amigos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, para entonces pulirnos, para entonces llegar a ser lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces los envió de dos en dos. Imagínate si los hubieran enviado de uno en uno: a ver, tú vete solo y tú vete para otro lado. Entonces, ¿quién puede orar por ti? Busca a alguien que pueda orar por ti, no a alguien que te resuelva tus problemas, porque al final de cuentas nadie va a poder resolver tus problemas. Nadie tiene esa facultad de resolver problemas. Si hubiera alguien que pudiera resolver problemas, híjole, yo creo que se haría rico. Sería el hombre más rico sobre la tierra. Pero no estamos para resolver problemas del uno ni del otro. Estamos para ayudarnos, para hablar de Dios y para hablar del reino de Dios en nuestras vidas. Así también como para orar unos por otros. Si tú en algún momento te sientes solo o te sientes sola, busca a alguien que tenga temor de Dios, alguien que te guíe a Dios, alguien que te lleve a Dios, alguien que ore por ti en el tiempo más difícil. Y también tú puedes orar por esta persona. Versículo 2: y les decía: la mies a la verdad es mucha. Lucas capítulo 10, versículo 2. La mies a la verdad es mucha. ¿Qué significa mies? Significa cuando ya está listo para cosecharse. Por ejemplo, ahorita ya pasó el tiempo de los elotes. Y entonces cuando los elotes estaban en su punto, imagínate toda una milpa para que un solo hombre la pudiera recoger. Es mucho trabajo.
Ahora, el día de hoy, por ejemplo, hay máquinas y hay tractores bien grandes. Otro sembradío que usualmente tenemos a nuestro alrededor es el sorgo. Y entonces el sorgo, híjole, para poder cosecharlo un hombre todo como 3, 4, 5 hectáreas es muchísimo trabajo. Y entonces cuando la mies dice está lista, es cuando ya el grano está prácticamente listo para que alguien venga y lo coseche. Hoy así bien rápido se puede cosechar con una máquina. En 2 o 3 horas terminan 5 hectáreas. Pero antes no, antes era pura hoz, y a mano, desde que amanecía, y entonces, imagínate, por ejemplo, en el caso de el elote, si un elote se tarda una semana en cosechar o en cosecharse, se hace duro, se empieza a hacer duro, se hace mazorca. Entonces tienen que arrancarlo, tienen que cortarlo en su mero punto. ¿Tú crees que un hombre pudiera solo? Imagínate a mano, imagínate que el trigo en aquel entonces lo cosechaban a mano. Y entonces lo agarraban, la mies era la cosecha, agarraban el trigo ya dorado y ya seco y lo agarraban con una mano y le pasaban la hoz. Y entonces lo agarraban y lo ponían en un lado. Y así, un hombre solo. Es muchísimo trabajo para un hombre solo. Muchísimo. Y entonces ese hombre invitaba a sus amigos, invitaba a los que conocía. Oye, ayúdenme, vengan, vamos a cosechar este sembradío de trigo que es mío. Y les pago y podemos tener una fiesta después y podemos comer juntos y podemos pasar un tiempo juntos, pero ayúdame. Y entonces iba el hombre, iba el dueño de la tierra y cosechaba y con su propia mano y también con sus amigos, y cuando terminaban rápido, y entonces podían tener una fiesta juntos. Pero ¿qué si un hombre está solo? ¿Qué pasa si un hombre está solo? Híjole, es muy difícil, sumamente difícil. Y dice, la mies a la verdad es mucha. Ahora hablamos no de trigo, no de sorgo, no de elotes. Hablamos no de maíz, hablamos no de cosechas como las que usualmente vemos a nuestro alrededor. Hablamos de personas. Cuando Jesús dice la mies a la verdad es mucha, está hablando de que hay muchísima gente que necesita escuchar de Dios. Por ejemplo, aquí en Bajío de Bonillas, ¿cuánta gente necesita escuchar de Dios? ¿Cuánta gente necesita buscar a Dios? O el lugar donde vives, ¿cuánta gente necesita escuchar de Dios? ¿Y quién va a ir y les va a hablar? ¿Y quién va a ir y les va a decir que Dios es bueno? ¿Y quién va a ir y les va a decir que Jesús murió en la cruz por ellos? ¿Quién va a ir? Y entonces mucha gente está muriendo sin Dios y sin Cristo en el mundo, porque a lo mejor nadie les dijo, o porque a lo mejor nadie fue y le habló de Cristo. Estamos en una zona conflictiva, estamos en una zona en donde hay inseguridad, y en esta zona en la que estamos, prácticamente cada semana está muriendo una persona, 2 personas, están matando personas. ¿Por qué? Pues eso no me incumbe, ¿por qué los matan? Pero el asunto es que están muriendo. Y yo creo que muchos de ellos, o prácticamente ninguno, conoce a Cristo. Mucha gente está muriendo sin conocer quién es Jesús. Mucha gente está muriendo sin saber que Él es Rey, que Él es Dios y que Él puede darnos vida eterna. Hay muchísima gente, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Quién va a ir y les va a hablar a la gente? ¿Quién va a ir y le va a hablar a tu familia? ¿Quién va a ir y le va a hablar a aquellos que necesitan escuchar? ¿Quién va? Rogad al Señor, dice, de la mies o de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros. Es necesario. Si por ejemplo en tu familia hay muchos que todavía no conocen de Dios, ruega, ayúdame a orar para que Dios envíe gente que le hable a tu familia, para que Dios envíe gente que le hable a los que amas, porque tal vez tú les has dicho, pero no te hacen caso. Pero tal vez si alguien más les habla, le pueden hacer caso.
Ora, ayúdame a orar, a rogar al Señor para que envíe más obreros. En esta área en donde estamos hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que predicar, hay muchísimos lugares a donde ir, pero sabes, hay muy pocos obreros, hay muy poca gente dispuesta a ir a buscar a Dios, a ir a hablar de Dios. Y luego dice el versículo 3, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Esa frase significa, va a estar duro a donde yo los envío, va a estar difícil, las cosas no son fáciles, pero la recompensa que Dios nos da es mucho más grande que lo que el mundo da. La recompensa que solamente está en Cristo es mucho más valiosa que todo el oro que el mundo pueda darte. Sí, las cosas van a estar difíciles, porque el día de hoy, ser un hijo de Dios, el día de hoy, comportarte como un hijo de Dios, para muchos es una burla, y se burla la gente. El no hacer las cosas como el mundo las hace, o lo que el mundo hace. Y entonces la gente dice, es que ya te lavaron el cerebro, es que tú, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Dice, los envío como corderos en medio de lobos. Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil, pero aún así dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, si os reciban, comed lo que los pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Una de las cosas que Dios nos manda como hijos suyos es poder hablar del reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros para traer sanidad. Se ha acercado a vosotros para traer paz. Se ha acercado a vosotros para que entonces podamos entender que este mundo no tenemos nada que ver en él. Cuando dice no llevéis bolsa ni alforja, significa no hagas tesoros. ¿Para qué quieres llevar tesoros? ¿Para qué quieres más? Si el tesoro eterno te está esperando a ti y a mí allá arriba en el cielo. En cualquier casa invitaban a estos hombres, a cualquier casa, le decían, vengan, coman, háblenos de Dios. El día de hoy me gustaría que la gente nos invitara, no solamente para comer en su casa, o no para comer en su casa. Me gustaría que la gente nos invitara a su casa a hablar de Dios. Porque es lo que estos hombres hablaban. ¿O de qué crees que platicaban? Imagínate, decían, venga, tú eres uno de los 70 que Jesús envió. Te invito a mi casa, ven, te invito a comer. Mira, unas guacamayas y mira, hice un agua de limón. Pero ¿sabes qué? Háblanos del reino de Dios. Háblanos de quién es Jesús. Háblanos de lo grandioso que es Él. Y entonces hablaban de la paz de Cristo, y hablaban de cómo Jesús podía liberar, y cómo Jesús podía ayudar, y cómo Jesús podía sanar. Y tal vez ellos decían, oye, es que mi mamá está enferma, ¿puedes orar por ella? ¿Puedes pedir a Dios por ella? Y ellos decían, ok, Jesús me mandó a esto también. Dice, cuando estés en esa casa, ve y ora, y sana a los enfermos que estén en esa casa, y diles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es lo que hablaban en cada una de estas casas. Qué bueno que la gente nos pudiera abrir sus casas y pudiera decir, yo quiero que vengas y platiques con mi familia. Eso sería grandioso, excelente. Porque tal vez, o más bien, mucha gente no quiere escuchar de Dios. Mucha gente no quiere saber quién es Cristo. Mucha gente lo primero que saca es decir, yo no voy a cambiar de religión, tu religión, que ya te cambiaron de religión, que quién sabe qué. No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con tener una vida eterna en Cristo, tiene que ver con conocer a Dios.
Y dice el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, saliendo por sus calles, decid o digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay mucha gente que va a rechazar a Jesús. Y hay mucha gente que va a aceptar a Jesús también. Y hay mucha gente que está luchando entre eso, entre si lo acepto y no lo acepto. Hay mucha gente en las ciudades, en las calles, que no acepta quién es Jesús. Y por más que le digamos, y por más que hablemos de la palabra, y por más que le digamos, mira, léelo, aquí está. A ver, tráete tu Biblia. Mira, allí está en tu Biblia. Esa que tú dices que es la única y la verdadera, allí está, léelo. Jesús es el Señor y no hay ningún otro camino fuera de Él. Sí, pero mis tradiciones. Sí, pero mi religión. Sí, pero mira, yo mejor por acá. Mira, mejor tú por este lado y yo por el mío, y no te metas en mi vida. Y hay muchísima gente que no recibe a Cristo. Hay muchísima gente que no le interesa. Y aunque sabe que es verdad, no quiere. Y en algún momento lo platicamos eso. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice, Jesús no vino a condenar al mundo. Dice, mas esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron llegar a la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron que nadie les dijera nada. Te lo digo otra vez. ¿Sabes por qué la religión popular en México tiene tanta gente? Pues porque nadie les dice cómo estás. Porque nadie les pide cuentas. Porque nadie les dice, ya te pusiste a cuentas con Dios, ya pediste perdón a Dios por ese pecado. Mucha gente dice, no te metas en mi vida. No te metas en lo que yo estoy haciendo. No te importa, no te incumbe. Y hay mucha gente que va a rechazar a Cristo. Y hay mucha gente que va a decir, yo no quiero. Yo no quiero saber. Yo no quiero ir para allá. Yo no quiero, no me digas. Ya, cállate. Pero también tenemos que saber que esa gente tiene que entender o tiene que saber, como dice aquí, sacudimos el polvo de nuestros pies. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Que el reino de Dios vino y ustedes lo rechazaron. Quiero que lo sepan. Versículo 12 dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Qué significa rechazar a Jesús? Rechazar a Jesús no solamente es parte de la gente que dice, es que ese borrachito rechaza a Jesús. Es que ese drogadicto rechaza a Jesús. Es que esa familia religiosa rechaza a Jesús. Aún nosotros también podemos llegar a rechazarlo. ¿Sabes cómo? Cuando tenemos instrucción, cuando Jesús nos empieza a instruir y nosotros empezamos a rechazar esa instrucción. Dice la palabra que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Busca por favor 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Allí está, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Uno, para enseñar. ¿Qué significa eso de enseñar? Enseñar significa mostrar algo que yo no sabía. Es como cuando vas a una tienda y dices, oye, ¿me puedes mostrar esto? Oye, ¿me puedes enseñar esto? Es que no lo veo, con mis ojos. ¿Me lo puedes mostrar? Enseñar significa, ok, yo no sabía que era esto y ahora estoy sabiendo. Y hay muchas cosas que Dios te ha enseñado.
Y hay muchas cosas que Dios tal vez te ha mostrado en todo este tiempo, y tal vez tú has dicho, esto yo no lo sabía. Qué bueno, o sea, ahora ya aprendí algo nuevo. 2, dice para redarguir. Redarguir significa hacerte ver en qué estás mal. Toda la palabra es útil para enseñar, pero no solamente nos quedamos así como que con cosas nuevas. Wow, esto no lo sabía. Wow, esto es nuevo para mí, sino que también nos dice, estás mal en esto. Eso significa redarguir. Estás mal en esto, estás mal en aquello. Necesitas corregir esto. Tú no has sido bueno en esto, tú no has sido bueno en aquello. Tienes este pecado, tienes este error, tienes esto, tienes aquello. Ahora te pregunto, ¿a toda la gente nos gusta que nos digan nuestras verdades y que nos digan nuestros errores? No nos gusta, no nos agrada. No nos agrada que nos digan en qué estamos mal. Y más cuando de repente nos creemos los expertos en algo, ¿no? Más cuando de repente decimos, es que yo ya lo he hecho muchas veces, ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí? Imagínate si un hombre, por ejemplo, una persona que hace pasteles, un día se le quema el pastel, ¿no? O sea, tantos pasteles que ha hecho, pero un día se quema el pastel. Y de repente dice, ¿por qué se me quemó? ¿Por qué se me quemó el pastel? Y de repente tú llegas y le dices, pues es que le pusiste de más temperatura. No, tú me vas a venir a enseñar a mí. Tú no me vas a venir a decir cómo hacer las cosas. Tú no me vas a venir a decir cómo hacer un pastel. Yo lo he hecho durante muchos años, 30 años, 40 años. Y ahora tú me vienes a decir esto. No. Los seres humanos somos muy orgullosos. Y aunque tal vez no hacemos pasteles, aunque tal vez somos chefs o hacemos platillos, sí hemos vivido nuestra vida durante mucho tiempo. Hemos vivido nuestra vida durante 20 años, 30 años, 40 años tal vez. Y entonces cuando alguien viene y te dice, creo que en tu vida estás haciendo esto mal. ¿Por qué? Si es mi vida, yo sé qué hacer con ella. Yo la he vivido más que tú. Yo la he vivido, tú nomás me conoces apenas un par de semanas. Y yo he vivido, yo sé todo lo que he pasado. Yo sé todo lo bueno y lo malo que he pasado. No me vengas a enseñar a mí cómo vivir mi vida, cómo hacer las cosas ahora. No me vengas a decir. La palabra sirve para redarguir, pero no todos entienden y no todos aceptan el ser redarguidos, el que alguien les diga, estás mal en esto. Tercera, para corregir. Esta palabra corregir significa para corregir, para quitar lo que estaba chueco, para quitar lo que estaba mal y entonces enderezarlo. La palabra corregir viene del griego ortos, que significa cuando hacen ortodoncia, que significa cuando alinean los dientes. Eso significa corregir, alinear. Y entonces tal vez mucha gente puede decir, ok, pues sí, a ver dime que estoy mal, a ver dime que me falta, a ver dime que esto, a ver dime que aquello. Pero ¿cuántos están dispuestos a corregirlo? O sea, si mucha gente en primer lugar ni siquiera escucha la palabra de Dios, ¿cómo puede ser redarguido? ¿Y cómo puede ser corregido? No puede. Pero ¿en qué nivel estás? Tal vez ya Dios te ha enseñado muchas cosas. Tal vez ya Dios te ha mostrado, te ha abierto los ojos en muchas áreas. Y te ha dicho, tú necesitas esto. Y dices, wow, sí es cierto. Estoy mal en esto. Y te redarguye. ¿Sabes qué? No sigas haciendo eso. ¿Sabes qué? Esas cosas están mal. Te redarguye. Y tú dices, ok, sí, está bien. Pero, ¿qué has hecho para corregirlo? ¿Qué has hecho para corregir eso? Ese error, esa mala decisión, ¿qué has hecho para corregirlo? Y cuarto y último, para instruir en justicia. Instruir en justicia significa decirte por dónde ir, decirte cómo hacer las cosas. No solamente ya cambié, ya me bañé, sino es ahora, ok, ya te arreglaste, ya te bañaste, ahora no te vayas a revolcar otra vez. Mira, fíjate lo que dice
Primera de Pedro. Primera de Pedro está casi al final de tu Biblia. Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Está casi al final de tu Biblia. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fíjate lo que dice. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo rancio, pues. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero también nos instruye. Significa, nos ayuda a no volver de donde Dios nos sacó. Significa, nos ayuda, nos dice por dónde caminar para no regresar al mismo lugar de donde Dios nos liberó. ¿Y sabes algo? No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. No vuelvas al lugar de donde Dios te libertó, te dio vida eterna. Allí donde estábamos, en el estiércol más nauseabundo, Jesús metió su mano y nos sacó a ti y a mí, y nos lavó y nos limpió y nos hizo sus hijos. Instruir en justicia significa que te diga por qué camino de justicia seguir adelante. ¿Sabes? Cuando dice el versículo 12, Lucas capítulo 10, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lo rechazaban el reino de Dios, mucha gente. Así como mucha gente podía decir, ok, venga, que venga Jesús, mucha gente lo podía rechazar. ¿Por qué crees que la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué crees que la gente pudiera rechazar a Cristo? Si Cristo trae bien, trae paz, trae vida, trae santidad, trae salvación, pero ¿por qué la gente puede rechazar a Jesús? Porque mucha gente prefiere no cambiar su vida. Porque mucha gente prefiere quedarse en el lugar en el que está, vivir de la manera que quiere vivir y sin que nadie le diga nada. Mucha gente prefiere que nadie se meta en mi vida, que nadie me diga nada. Aún Jesús, aún Dios, yo no quiero que me digan nada, pero eso sí, cuando lo necesite, que esté allí todos los días para cuando yo esté. Ese no es Dios, ese se llama una estatua, una imagen que la gente tiene en una repisa con una veladora. Jesús no es ese. Jesús viene y nos confronta y nos dice, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y mucha gente pudo haberlo rechazado. Y le dijo, ustedes si lo rechazan, sacúdense el polvo de sus pies y váyanse. Pero díganle, el reino de Dios vino a ti y tú lo rechazaste. El castigo de Sodoma fue que llovió fuego del cielo. Fuego y azufre llovieron del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Todos ellos, vino a ellos la palabra, pero no quisieron. Se les dijo, pero no quisieron hacer caso. Se les habló, pero no quisieron cambiar sus caminos. Se les dijo, tienes que hacer las cosas diferentes, tienes que volverte a Dios, pero no les interesó. Y el castigo vino y murieron en su pecado. Mucha gente llega a morir en su pecado. Mucha gente llega tristemente a rechazar a Jesús, tan solo porque no quiero que me digan nada. Eso significa instruir en justicia. ¿En qué parte nos quedamos? ¿En qué parte vas tú?
ya reconociste quién eres, ya te has dado cuenta de qué es lo que tienes que cambiar. Ahora, ¿qué vas a hacer para corregir? Y si ya lo corregiste, ¿qué vas a hacer para seguir viviendo en justicia, para seguir adelante, para no volver, como acabamos de leer en Pedro, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve al lodo cenagoso, al lodo rancio? ¿Qué vas a hacer? Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. Sí, hay muchísimo que hacer, pero ¿por dónde vas a empezar? Vamos a orar. Señor Jesús, el día de hoy, Señor, venimos delante de ti. El día de hoy, Señor, venimos a postrarnos en tu presencia, Señor. El día de hoy, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Señor, tú solamente sabes, Dios, lo que hay en nuestro corazón. Tú solamente sabes, Dios, lo que hay que cambiar. Te pido, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes. No solamente a cambiar lo que te ofende, lo que no te gusta, sino también, Señor, a seguir viviendo en justicia. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir confiando en ti, a seguir, Señor, corrigiendo, Padre, lo que no te gusta, Señor, a seguir buscándote, Padre, a seguir anhelando, Dios, tus caminos. No nos dejes volver atrás, Señor. No nos dejes volver atrás, Padre. Te lo pedimos
En el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Te doy muchas gracias por hacer ese esfuerzo y estar aquí en este tiempo. Espero que Dios te haya hablado, que Dios te haya confrontado, que Dios te haya dado paz también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo siempre. Que Dios te abrace cada día. Que Dios sea tu papá cada día. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.